chulo del hombre, que roto no otro día. Venga, vamos. Esta persona que me ayudará, perfecta, no la he conocido hasta hoy, no hemos hablado hasta hoy de lo que vamos a hacer. Yo estoy en un bar tomando un refresco después de haber trabajado, preocupado por mi trabajo, y a ver, yo sigo a ver qué pasa. Una improvisación total. No hemos trabajado nunca juntos, no tenemos un guión, no tenemos nada. Ay, Estela, sí, me salí un ratito a tomar algo porque te juro que me siento como la mierda. Pero nada, viste, qué sé yo, uno necesita a veces distraerse un poco. Siempre nos pasa eso, viste. Te enamorás del pelotudo que siempre... Nada, vos lo ves así, todo lindo, todo vestido bien y te dice cosas. Y vos le crees. No, pero ya fue. ¿Qué le pasa? Me veo muy triste. No me gusta la gente triste. Hay un tipo acá que me está hablando. Espérame un poco. Espérame, porque no sé qué le pasa. Creo que tiene problemas también. Espérame y te llamo. Qué bueno. Hola. Dime. Sí. Me llamo Iván. ¿Y tú? Karen me llamo. ¿Te pediste algo para tomar? Sí, cógelo. Pedime lo mismo, por favor. Gracias. Lo mismo. Gracias. No trajo nada. El teatro es ficción. El teatro es ficción. Está lleno de ginebra. A tope. Sigue. Vamos hablando y entrando. Bueno, pero contame de vos, ¿qué haces acá? Mira, yo he terminado trabajo. Entonces estaba pensando ciertos problemas de trabajo, pero veo que los tuyos deben ser mucho más importantes, porque yo lo mío... Bueno. Vivo aquí, no sé, estoy un poco solo, pero nada más. Bueno, me haces reír. Dime, cuéntame algo. No. Porque, ¿qué podemos hacer para que no estés tan triste? No, un poquito se me pasó. ¿Se te pasó ya? Sí, se me pasó. No, pero contame vos. ¿Venís acá solo generalmente? Vivo solo, estoy divorciado con mucha gente. Con mucha gente, sí. ¿Con mucha gente te divorciaste? Que vivo divorciado con mucha gente. Ah, con mucha gente. No, estoy solo, estoy Sí, solo. yo estoy un poquito enojada, Sí, pero ¿por me qué? puedo distraer un poco también. Ah, ¿qué te pasa, pues? No, nada. Estaba casada, ¿viste? Y el tipo, nada, apareció con una mina. Y, bueno, cosas de la vida. ¿Y qué ya? Sí. ¿Ya te creo pasa? que- ¿Ya te ha pasado? ¡No, no se me pasó una mierda! ¡No se me pasó una mierda! ¿Entendés? Oh, silencio. No, te estoy disimulando un poco para darte Es que no sé charla. cómo cogerte. ¿Qué? Es difícil saber cómo... No, mira, estamos en España, no se me van las cosas y... ¿Qué? Nada. Está bien. No quería. No, Perdona. lo único que quería es compartir una copa, a ver si... Pues la compartimos, Dicen claro. que uno Además que te ahoga veo una las persona penas. muy interesante, muy bonita, muy agradable. Gracias. Sí, creo que cuando uno sale, se distrae un poco, viene, no sé, a compartir algo lindo, a escuchar cosas interesantes, las cosas... ¿Y ahora qué vas a hacer? Y charlar con vos. No, nada, después de charlar conmigo. ¿Cómo vas a solucionar lo tuyo? ¿Quieres que te invite a un café? No, estamos en una copa, no cambio. Bueno, pero el café... Mañana. Bueno, puede ser. Puede Dale, ser. creo que sí. ¿Sí? Sí, no sé, hay algo como que esto, no sé, interesante. Yo te veo muy agradable, muy... Ay, espera. No sé, me callo lo que veo, lo que pienso. Bueno, está bien, porque si me decís lo otro, no sé si te voy a hablar. Bueno, espérame.
¿Qué me decías? No, acá, creo que le voy a dar otra oportunidad, ¿viste? Porque... Sí, no sé, A tiene ver. un poquito de panza, pero está bien. Sí, me voy a divertir. Muchas Dale. ilusiones y nada, como cada Dale, me vez. voy a buscar después si querés. Termino igual que siempre, solo tú. Bueno, niña, ¿quedamos para un café o ya nos Dale. veremos otra vez? Bueno, mañana si querés. A ver, Llámame. estaré por aquí mañana. Chao, una suerte haberte conocido. También. Gracias.